habían dos rabinos que subían a Jerusalén. Y cuando subían a Jerusalén, ellos vieron que Jerusalén estaba en ruinas. Y cuando estaban viendo en ruinas a Jerusalén, ellos veían cómo las zorras se paseaban por lo que quedó desolado. Y uno de los rabinos comienza a llorar y otro de los rabinos comienza a reírse. Oye eso, los dos están viendo el mismo panorama, están viendo la misma cosa, pero uno llora y el otro se ríe. Y el que llora le pregunta al que se ríe: ¿por qué tú te ríes? Y el que ríe le pregunta al que llora: ¿y por qué tú lloras? Porque estaban como que, parece que había estos sabores almáticos que le dan a la gente, que a veces no saben cómo reaccionar. Así estaban estos dos rabinos. Y el que lloraba dijo: estoy llorando porque estoy presenciando que se cumplió la profecía que dice en Lamentaciones, que escribió Jeremías el profeta, que las zorras iban a pasearse, aleluya, por Jerusalén. Y lloro porque estoy viendo el cumplimiento de lo que Dios dijo. Y el que se reía dijo: por lo mismo que tú estás llorando, yo me estoy riendo, porque el mismo Dios que tuvo la capacidad de cumplir la palabra, y Él dijo e hizo, Él mismo también profetizó que venían tiempos de gloria, que venían tiempos de retribución. Él también habló y dijo que después de la crisis venía algo, aleluya, sobrenatural. Por eso la iglesia tiene un mensaje en medio de nuestras crisis esperanzador. El mundo solamente te habla de crisis. Ese es el mensaje que nos quieres dar. Nosotros prendemos las noticias y lo que hay son malas noticias. Lo que hay es negatividad, lo que hay es asesinato, lo que hay es violación, lo que hay es destrucción, la descomposición de la familia, el gobierno que no avanza, las cosas que no se arreglan. Y lo que para sanar hay que pagar la televisión. Alábalo ahora, usted atreve. Usted quiere sanidad, tú apaga la televisión, mi alma adora a Jehová. Porque nos están envenenando por lo que vemos. Entonces es la iglesia, es la palabra del Señor la que en momentos de crisis tiene palabras de esperanza. Porque nosotros conocemos el futuro. Nosotros conocemos lo que va a pasar. Manejamos las profecías. Manejamos, aleluya, lo que Jesús profetizó que vendría sobre esta tierra. Claro que viene juicio. Claro que las naciones serán probadas. Claro, aleluya, que este mundo será probado por el Dios del cielo. Pero la Biblia dice que los que guardan la palabra de la paciencia de Dios serán guardados de la hora de la prueba. A su nombre. La Biblia habla de ti, de mí, los que amamos la venida del Señor, los que amamos la palabra. Hay promesas para nosotros. Hay promesas de cuidado. Hay promesas de protección. Hay promesas. Mientras en Egipto había juicio, mientras en Egipto había plaga, en Gosén había gozo, en Gosén había felicidad. En el pueblo de Dios, aleluya, había festejo, porque Dios sabe cuidar a los suyos. Por eso nosotros hablamos con esperanza. Por eso nosotros hablamos con fe. Porque nosotros sabemos que Cristo viene, aleluya, y Él viene a establecer un reino, y Él mismo nos pastoreará, y Él mismo, aleluya, Él mismo nosotros le veremos cara a cara. Hoy lo estamos adorando por fe, hoy estamos haciendo cosas por fe, aleluya, pero un día Él nos va a decir: ven mi siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros sabemos para dónde vamos. Nosotros sabemos las cosas que van a ocurrir. Cada miércoles estudiamos las profecías, estudiamos el Apocalipsis, porque queremos entender lo que el Señor tiene planificado para esta tierra.
Y esta tierra sabemos que no se espera nada bueno, pero esta tierra será restaurada. Y después que vengan los juicios, después que suenen las trompetas, después que vengan las copas del juicio, de la ira de Dios, vienen calles como de oro y mar como de cristal a su nombre. El Señor va a restaurar todas las cosas. Por eso nosotros hablamos con esperanza. Y mientras más malas las cosas se pongan en el mundo, mejor se pondrán para la iglesia. Amén. Entonces, por lo que unos están llorando, otros se están riendo. Porque hay gente pesimista y hay gente optimista. Esto yo lo he enseñado otras veces, pero alguien dijo por ahí que la madre de la sabiduría era repetir las cosas. Y que es bueno también porque usted retiene. Amén. Pero los pesimistas, aunque la cosa le esté saliendo bien, buscan algo con que quejarse. Esa es la gente pesimista. Le puede ir bien en el trabajo, le puede ir bien en la vida, pero ellos están buscando un mínimo detalle para quejarse. Amén. El optimista es muy diferente, porque aunque todo le sale mal, siempre está hablando bendición. Aunque todo le sale mal, alaba. Aunque todo le sale mal, parece que se saben de memoria lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aleluya. Esto es conforme a los que en su propósito han sido llamados. Piensen que la Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les van a salir bien. Porque a veces malinterpretamos la Biblia. La Biblia está diciendo que aunque te salgan las cosas mal, aunque estés bajo el ataque del enemigo, todo va a obrar para bien. Que todo lo negativo que te puede estar tirando el enemigo, lo que puedas estar viviendo, Dios lo va a tornar en bendición. Esa es la interpretación bíblica. Si tú amas a Dios, lo que estás viviendo hoy, por más duro que parezca, aleluya, Dios le va a dar un giro 180 y tú vas a ver que en medio de tu crisis Dios se va a glorificar. Alguien de gloria a Dios aquí. Aleluya. Entonces había un rabino que era pesimista y el otro era optimista, porque uno comienza a llorar y el otro comienza a reír, y los dos están en la misma situación, mirando la misma cosa, pero actúan de una manera diferente. Eso me recuerda a mí como cuando Dios manda a Moisés a subir al monte. Siempre hablamos de Moisés, del Sinaí, del desierto, del peregrinaje, porque parece que esa historia nos recuerda a la nuestra. Y parece que esa historia también nos recuerda lo que va a ocurrir, porque así como Dios los llevó a la tierra prometida, hay una tierra prometida para nosotros también. Pero cuando Dios manda a Moisés a subir al Sinaí para entregarle la ley, Josué queda en el pie de la montaña. En el pie de la montaña quiere decir que antes de empezar a subir ese lugar. Y cuando Moisés está allá arriba, Moisés está viendo el dedo de Dios escribiendo en las piedras. Moisés está viendo la gloria de Dios. Moisés está viendo una manifestación demasiado de sobrenatural. Él está cara a cara con el Dios del cielo. Él tiene una experiencia y un privilegio, aleluya, de estar allí recibiendo lo que regirá el pueblo de Israel eternamente. Pero Josué se queda en el pie de la montaña, y mientras Moisés está viendo gloria allá arriba, a José no se le para un pelo. Mientras Moisés está viendo el dedo de Dios escribiendo en tabla, José está acá, aleluya, donde no hay presencia, donde no hay fuego, donde no hay nada, hay un silencio sepulcral. Dios está tratando con Moisés, pero con Josué está en una actitud de espera. Y esto nos enseña a nosotros a esperar el turno de Dios para nuestra vida. Amén. Sí, porque a veces nosotros, ¿verdad?, queremos decirle a Dios cuándo, cómo y dónde.
Y el que dice cuándo, cómo y dónde no es el hombre, es Dios el que dice cuándo, cómo y dónde. Amén. Y cuando están en esta dinámica, Dios le habla a Moisés, le dice: desciende que mi pueblo se ha corrompido. O sea, Dios le habla directamente a Moisés: desciende que mi pueblo se ha corrompido. Te desapareciste por 40 días y 40 noches y esta gente ya tiene un becerro de oro allá abajo. O sea, no aguantaron 40 días sin el viejito. El líder se les escapó. Dios lo llamó al monte y ellos, por eso es que la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Aleluya. Hace falta el que lleva la palabra, el que trae la boca de Dios a la tierra, el que trae el mensaje de Dios para el pueblo, el que habla la voluntad de Dios sobre los hijos de los hombres. Hace falta esa voz profética, la voz que nos dice que si obedecemos seremos bendecidos, pero que si desobedecemos las maldiciones caerán sobre nosotros. Alábalo ahora y usted atreve. Y si usted se fija, la lucha siempre es la obediencia. Y el pueblo, se le desapareció el líder y el pueblo se corrompió. Cogieron a Aarón y le hicieron una encerrona: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón dijo: ¿qué tienen en los bolsillos? Oro. Mira, aquí hay tanta cosa para hablar. Porque hay un pueblo que sale esclavo de Egipto, pero sale con oro en los bolsillos. Pero ¿saben qué? Mientras ellos cruzaron el mar, cuando el mar se abrió y ellos pasaron el seco, cuando ellos cruzaron al desierto, por todo ese camino ellos llevaban el becerro en el corazón. Solo faltó que el líder se le tardara en bajar del monte para que ellos manifestaran lo que había dentro. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, a Dios se le hizo más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto del corazón de esa gente. A veces no es difícil traer a alguien a la iglesia. Lo difícil es sacarle el mundo a la gente que a veces viene. Alguien debe de dar gloria a Dios aquí. El problema es sacarle el mundo a alguien de gloria. Ese es el problema mayor. El problema mayor no es visitar una iglesia, es que el mundo se me salga del corazón, es que el becerro de oro yo lo destrone. Lo difícil es sacar la idolatría, sacar los pecados, alguien de gloria, sacar lo que me separa del Señor. Ahí está el trabajo del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. La palabra tiene que ser ese martillo que quebranta la piedra. La piedra es nuestros corazones que vienen endurecidos. Pero la palabra es como martillo. Si sigues como va, lo vas a perder todo. Si sigues como va, vas a desear tu peor día. Para recuperar lo que un día puedes perder si sigues en desobediencia. Esa es la voz del Espíritu Santo que nos habla. El Espíritu de Dios lo que quiere hacer es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Que nosotros gocemos de paz, de fortaleza, de gozo en medio de lo que podamos estar viviendo. Yo he experimentado la paz de Dios y el gozo en medio de la tribulación. Por eso yo puedo hablar de la paz de Dios fácil, porque nada me quitó el gozo. Alaba mi alma al Señor. A su nombre. Entonces, cuando el viejito se tarda, esta gente manifiesta lo que ya tienen en su corazón. Y sale un becerro de oro. Y allí tenían una fiesta. Muchas cosas sucediendo. Pero Dios le habla a Moisés. Moisés no está viendo lo que está ocurriendo, pero escucha la voz de Dios. Desciende que mi pueblo se ha corrompido. Y allá Moisés desciende. Pero recuerden que Josué está ¿dónde? En el pie de la montaña. Y cuando Moisés viene bajando, que se encuentra con José a la distancia, con Josué, Josué le dice: Moisés avanza, que el pueblo entró en guerra y parece que llegaron los amalecitas y se están matando.
fíjense en que Moisés recibe una palabra y José está interpretando otra cosa. Los dos están escuchando el mismo ruido. Los dos están escuchando el mismo ruido. Lo que pasa es que uno habla con revelación y otro habla sin revelación, porque uno está hablando en base a lo que Dios le dijo en la montaña y el otro está hablando en base a su experiencia en Refidim, en el capítulo 19 de Éxodo. ¿Qué pasó en el capítulo 19? Que Dios le dijo a Moisés que cogiera a Josué, que lo pusiera al frente de la batalla mientras Moisés subía a la montaña con Aarón y Hur, y allá mientras Josué peleaba la batalla física, Moisés la peleaba de manera espiritual con las dos manos arriba y con la vara de Dios en la mano. Y cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo del enemigo prevalecía, pero cuando Moisés la subía, Israel tomaba ventaja. A su nombre sea la gloria. Eso fue lo que pasó en Éxodo capítulo 19. Y parece que todos los gritos que escuchó Josué se los trajo en el corazón. Cuando está en el pie de la montaña, él está escuchando unos gritos. Moisés está escuchando unos gritos también, pero Josué está hablando desde su experiencia, pero Moisés está hablando por revelación. A su nombre sea la gloria. Qué lindo. A veces nosotros hablamos mucho por nuestra experiencia. Las experiencias de nuestra vida nos traen sabiduría y eso es bueno. Y a veces Dios nos permite pasar por muchas situaciones y de momento, de la nada, de repente comienzan a llegar personas a nuestra vida que están pasando por lo que yo ya pasé. Pero no necesariamente porque yo pasé por allí tengo el consejo perfecto para esa ocasión, porque a veces no necesitamos la experiencia, a veces necesitamos la revelación. Yo pasé por allí, pero la pregunta es: ¿qué Dios tiene que decirte en medio de lo que tú estás atravesando? ¿Qué Dios tiene que decirte en medio de lo que tú estás viviendo? Los dos escucharon un mismo ruido, pero lo interpretaron de manera diferente. Los dos profetas subieron allá, uno lloró y el otro se rió. Josué tuvo que entender que Dios estaba trabajando con él, que habían dones espirituales que todavía no estaban pulidos. Alaba. Ay, Dios mío. Yo sé que cuando la gente a veces quiere fluir en algún don, nos emocionamos y queremos ser usados por Dios. Yo no sé cuántos aquí quieren que Dios los use. Levante la mano los que quieren que Dios los use. Que digan: yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que cuando yo ponga mis manos, los demonios tengan que abandonar los cuerpos. Yo quiero que cuando yo ponga mi mano hay gente que reciba sanidad. Yo quiero que cuando yo ponga mi mano la gente sienta que un peso se le fue de encima. Yo quiero que cuando yo abra mi boca, palabra con denuedo me sea dada a conocer. Pues esto es un proceso. Que Dios te use es un proceso. Primero, aleluya, usted tiene que tener una vida de oración. Porque hay gente que quieren poner mano pero no oran. Ese es el problema cuando no miro el bosquejo. Amén. Hay gente que quieren profetizar pero no están conectados a la fuente. Sí, porque hay gente que así te dice el Señor pero no hablan con el Señor. Entonces es un proceso ser instrumento de Dios, porque esto cuesta. Hoy día hay gente que están criticando el precio que hay que pagar. Y nosotros entendemos que el precio fue pago en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que ese mensaje a veces lo que crea es vagancia en la iglesia. Porque como Cristo pagó todo, yo no tengo que orar tanto. Como Cristo lo pagó todo, yo no tengo que ayunar. Como Cristo lo pagó todo, yo no tengo que leer Biblia. Él ya lo pagó todo en la cruz del Calvario. Negativo 83, como digo yo.
Él pagó el precio por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que pagar el precio para ser usados por Él. Por eso es que hay gente que Dios los usa más que alguien de gloria. ¿Cómo se reciben los dones espirituales? ¿Cómo se pulen los dones? En la presencia del Señor. Amén. Yo recuerdo, yo he llegado a orar a lugares donde he dicho, son escasas las veces, pero yo le he dicho: no quiero recibir profecía de nadie. Ustedes me ven así, pero a veces me pongo medio extraño. Yo recuerdo cuando estábamos empezando el ministerio, Dios me dejó sentir algunas inquietudes. Y yo sabía que iban a venir gente a visitar el ministerio. Ya yo tenía una palabra de Dios, yo no necesitaba más nada. Ya Dios me había hablado, David, yo no necesitaba más nada. Ya Dios me dijo lo que iba a hacer. Y yo sabía que iban a venir profetas por ahí. Yo sabía que iban a venir gente a decirme: así te dice el Señor. Entonces yo lo que hice fue que me adelanté. Y cada vez que yo veía a una persona rara, le decía: si usted tiene alguna profecía, usted apúntale en la libreta y hablamos de aquí a par de meses. Pero no estoy para profecías ahora, alaba mi alma al Señor. Si usted tiene una profecía, escríbala y de aquí a par de meses hablamos. Porque a ver, alguien de gloria a Dios aquí. Porque a veces la gente te quiere profetizar para cuando la bendición esté fluyendo. Yo fui el que le hablé. A mí fue el que Dios me usó para decirle lo alaba. Aleluya. Dios ya me habló desde antes de yo entrar al pastorado. Y Dios me dijo lo que iba a hacer con este ministerio. Y Dios me puso gente al lado para echar esto hacia adelante. Y yo estoy contando con gente que esté dispuesta. Aleluya. Quiero servir de puente. Quiero que Dios te use. Quiero instruirte. Quiero capacitarte. Quiero entregarte el depósito que Dios me entregó. Yo quiero también, aleluya, entregarte algo. Por eso de vez en cuando y de cuando en vez damos seminario de cómo preparar un sermón, de cómo hacer los bosquejos, de cómo empezar con la introducción, cómo hacer los desarrollos. Porque yo quiero que un pueblo se nutra, que un pueblo sea utilizado. Y yo quiero servir de puente. A su nombre sea la gloria. Yo le decía, yo no sé en qué iglesia, como he predicado tanto últimamente, yo le decía: yo soy como que una especie rara de ministro. Yo tengo un diseño que no he visto mucha gente igual. Yo lo mismo te meto un palo bien dado que te hago reír. Aleluya. Es más, dándote el palo tú te ríes y tú dices: amén, es verdad. Tengo el infierno gano, necesito arrepentimiento. Es que Dios es bueno. Porque si es la palabra del Señor, amén, debe de ser ella la que a nosotros nos rija, nos corrija. Amén. Entonces, cuando vamos, ¿verdad? Josué necesitaba pulir esos dones. A veces escuchamos el mismo ruido, lo que la gente está diciendo por allá. Y hay muchas interpretaciones. La pregunta es: ¿qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios está diciendo en medio de lo que yo estoy viendo o viviendo? Porque a ti no te interesa la opinión del hombre. A ti te interesa lo que el Espíritu de Dios está hablando sobre tu vida. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice, aleluya, en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero cuando Jesús, porque es Jesús el que está hablando en el Apocalipsis, Juan está escribiendo, pero Jesús está dictando. Y Jesús le está diciendo: mira, escribe al ángel de la iglesia, escríbele al pastor. Esa es la interpretación. Escríbele al pastor de la iglesia. O sea que Jesús está hablándole al pastor y el pastor le tiene que hablar a la iglesia. Y esto no es otra cosa que nosotros no podemos ni añadirle ni quitarle al mensaje. Lo que se recibe se da. Escríbele al ángel de la iglesia para que le hable a la iglesia tal.
Yo escuché una interpretación de un predicador y me gustó, o sea, lo analicé. Porque usted sabe que en la lista de los que no entran, dicen que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Dice que, ¿verdad? Entre las listas de los fornicarios, de los adúlteros, de los homicidas, de los bochinchosos, de los hechiceros, en esa lista, eso está en Gálatas capítulo 5, yo no me lo estoy inventando. En esa lista, a su nombre sea la gloria. En esa listita dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, y Apocalipsis lo dice también. Y ellos decían que los cobardes eran aquellos que también, ¿verdad?, eran calificados cobardes, los que no se atrevían a predicar la Biblia como estaba escrita. Porque a veces la gente, por tener las iglesias llenas, Dios te va a bendecir. Dame tu mano hacia acá, veo prosperidad. Entonces comienzan con un mensaje que yo creo que Dios prospera, yo no dudo de eso. Lo que pasa es que solamente el mensaje toda la semana gira en torno a la prosperidad del hombre, al ego del hombre, a la carnalidad del hombre, y nunca son confrontados para vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, cuando vamos a ver, pues de alguna manera u otra, pues están siendo unos cobardes, porque por miedo de que 2 o 3 se ofendan, no hablan verdades. Amén. Y aquí, por lo menos desde mi experiencia, lo que yo he visto, que la palabra del Señor nos tiene que cambiar. La palabra del Señor nos tiene que purificar. La palabra de Dios nos tiene que quitar esas malas mañas que traemos del mundo. Alaba, aleluya. Amén. Entonces, cuando Jesús le está hablando, mira, dile al ángel de la iglesia a Filadelfia. Esa iglesia de Filadelfia era una iglesia de amor. Era una iglesia donde se amaban los hermanos. Era muy diferente a la de Éfeso, que leyó, ¿verdad? Aunque no leyó la iglesia, pero nuestro hermano Fernando leyó Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante, que habla de la armadura de Dios. Pero la iglesia de Efesios había perdido su primer amor, pero era el amor fraternal. Ellos amaban a Dios, pero parece que la relación con el prójimo no era la mejor. A su nombre. Y la Biblia dice que tú no puedes decir, ni yo tampoco, porque esto aplica para mí también, que amo a Dios y aborrezco al que se me sienta al lado. El silencio de momento. Que yo no puedo decir que amo a Dios. Eso lo dice Juan. Dice, mira, no os engañéis, no mentáis los unos con otros. Porque si nosotros aborrecemos a un hermano, a quien sea, no podemos decir que amamos a Dios. Porque no podemos decir que amamos a Dios y vivir en guerra con la gente. Por eso la iglesia de Filadelfia era la iglesia fiel, la iglesia filial, tenía amor filial, amor entre los hermanos, amor. Tenemos diferencia los unos con los otros. Tal vez usted de momento no esté de acuerdo con algo que yo diga, pero eso no me debe, o a usted no lo debe descalificarme a mí para usted sacarme el cuerpo. Al contrario, mira cuánta gente no hemos trabajado y bregado debilidades, pecados y demás, y seguimos amándola, abrazándola, levantándola. Tira para adelante, yo voy a ti, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Hemos conocido muchas cosas, aleluya, y siempre estamos brindando la facultad de oportunidad de decir, mira, tú puedes levantarte de ahí, huye de las pasiones juveniles, apártate del pecado, deja esa mala maña del mundo. Yo creo que Dios te puede cambiar, alaba, aleluya. Dios puede hacer algo contigo. No descalificamos a la gente por un error. No descalificamos a la gente por un pecado, porque si Dios no los califica, ¿quién me llamó a mí a descalificar gente? Aleluya. ¿Cuántas oportunidades Dios no me ha dado a mí? ¿Cuántas veces Dios no me ha levantado a mí? ¿Cuántas veces? Alguien ve gloria a Dios aquí. ¿Cuántas veces Dios no me levantó del suelo? Entonces, así como hicieron misericordia conmigo, yo entonces me muevo a misericordia. Santiago dice, juicio sin misericordia se hará con el que no tiene misericordia. Y esa gente que no tiene misericordia,
pues no van a tener misericordia con ellos. La única condición dentro del Padre Nuestro es: Padre, perdona mis pecados así como yo perdono. Amén. Entonces hay que tener amor fraternal. Podemos tener nuestras diferencias, pero eso no nos debe desunir. Tenemos que tirar para adelante. Tenemos que, aleluya, seguir caminando. Tenemos que entender que tenemos que amarnos por encima de todas las cosas. Y dice la Biblia que los más fuertes lleven las cargas de los débiles. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mira esto. Si alguno, de momento, si alguno de nosotros, el pastor, empezando del pastor para abajo, fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Yo no sé si Pablo está hablando sarcásticamente. Yo no sé el tonito de Pablo, pero él dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y a mí me gustan esas palabras de Pablo. Tú dices que eres espiritual, pues tienes que actuar de esta manera. Porque a veces nos creemos demasiado espirituales y en vez de restaurar, atacamos. Y la Biblia dice: si tú eres espiritual, restáuralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, como si tú mismo estuvieses frente a ti mismo. Como si tú misma estuvieses frente a ti misma. ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que te manejaran? ¿Cómo te gustaría que se dirigieran con palabras hacia tu persona? Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira qué lindo es la Biblia. Entonces, en esta iglesia, ¿verdad?, que el Señor no le encuentra ninguna condición negativa. Si usted escudriña las 7 iglesias, a toditas se le encontró algo, menos a esta y a otra más. Porque a esta lo único que se le dice, y no es negativo, es: sé que tienes pocas fuerzas. Lo único negativo que se le dicen. A la otra le dijeron: has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que enseñas que esa mujer Jezabel, o sea, permites que esa mujer Jezabel enseñe a fornicar a los hermanos. A la otra, entonces a esta iglesia no le está hablando nada negativo, pero le está diciendo algo, porque le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, esta iglesia tenía algo precioso, tenía algo poderoso, tenía la aprobación de Jesús. Se estaban moviendo en el amor fraternal. Amaban a Dios, pero también amaban al prójimo. Y gozaban de tener una corona. La corona representa autoridad. La corona representa realeza. La corona representa lugar alto, una posición elevada. Mira eso. Y el Señor les está diciendo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esto a mí me llamó la atención, porque cuando yo busqué ejemplos en la Biblia, me di cuenta que hay varias gente en la Biblia, varios personajes bíblicos que tuvieron algo valioso, tuvieron algo poderoso, tuvieron algo que trascendía generaciones, pero lo descuidaron por cosas pasajeras. ¿Oíste? Cuando vamos donde Esaú tenía la primogenitura, pero no tuvo la capacidad de retener la primogenitura. Entonces, cuando miramos la primogenitura, que era una cosa valiosa, la primogenitura hablaba de que cuando el padre de Esaú muriera, Esaú iba a ser el sacerdote y el profeta de la familia, y que su descendencia iba a gozar de esa bendición. O sea que la primogenitura no era cualquier cosa. La primogenitura era seguir con el legado de Abraham, el padre de la fe.
Era algo poderoso. Pero él cambió algo poderoso, algo maravilloso, por algo pasajero. Por algo que, por un plato de comida. Llegó el hermano Jacob, el usurpador le llaman, y allá le hizo ese platito de ese guisadito, ese plato de lentejas. Dice que son habichuelas. Y allá por ese platito de habichuelas, él mismo comenzó a menospreciar lo que él tenía por derecho. Y dijo: ¿para qué yo quiero la primogenitura? ¿Para qué me sirve esto si como quiera un día yo me voy a morir? Y hay gente que piensa así, como Esaú: ¿para qué yo quiero eso si un día yo me voy a morir? ¿Para qué? Pero la Biblia dice: retén lo que tienes. La pregunta es: ¿qué tenemos? La pregunta es: ¿qué tengo de parte de Dios? ¿Tengo un ministerio? ¿Qué tengo? ¿Tengo el Espíritu Santo? ¿Tengo la salvación? ¿Qué tengo? ¿Tengo dones espirituales? ¿Qué tengo? ¿Tengo el amor de Dios? ¿Qué tengo? ¿Tengo la dirección? ¿Tengo la guianza? ¿Tengo la paz? ¿Qué tengo de parte de Dios? No tengo nada. Hoy Él te dice: yo te entrego la salvación. ¿Qué tienes de parte del Señor? ¿Qué tenemos de parte del Señor? Porque lo que tenemos nos están diciendo: reténlo. Que nadie venga y te lo quite. Porque hay gente que dice: lo que Dios te dio, nadie te lo quita. Lo que Dios te dio, nadie te lo quita. Es verdad, nadie, al menos que tú lo entregues. Al menos que yo lo entregue. Al menos que yo permita, aleluya, que cosas sucedan en mi vida por mis decisiones. Estamos claros, ¿verdad que sí? Nadie nos puede quitar nada, pero nosotros sí lo podemos entregar. Porque es decisión nuestra si seguimos perseverando, si seguimos puliendo lo que Dios nos dio, si seguimos siendo llenos del Espíritu Santo, si buscamos la guianza del Señor. Y allá hubo un menosprecio. ¿Para qué yo quiero esto? Por eso hay mucha gente que han dejado ministerios porque no vieron la corona que tenían, la autoridad que tenían, la posición que Dios le había entregado. Y Dios te está diciendo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A veces sacrificamos el futuro por un presente nubloso. Esaú obtuvo lo que quiso, pero perdió lo que le pertenecía. No buscó el consejo e hizo lo que quiso. Entonces eso es un ejemplo. Saúl es el segundo ejemplo que tengo. Saúl es Dios mismo que lo escoge como rey. Oye esto: Saúl es Dios mismo que le dice a Samuel que unja a Saúl. El detalle de Saúl, que Saúl no gozaba de carácter. Y hay problemas cuando nosotros posicionamos a gente que no tiene carácter en el ministerio. Cuando nosotros posicionamos a alguien que no tiene carácter en el ministerio, hay problemas. Y Saúl no tenía carácter. Tenía la posición, tenía el llamado, pero no tenía carácter. Y para nosotros gozar del púlpito, del altar y no dañar tanta gente, necesitamos que nuestro carácter sea moldeado por el Dios del cielo. Necesitamos que Dios nos meta las manos, aunque nos duela. Pero nuestro carácter necesita ser moldeado, porque nosotros tenemos que manifestar el fruto del Espíritu de Dios. Cuando no hay carácter, es más lo que dañamos que lo que construimos. Necesitamos que nuestro carácter sea tocado por el Dios del cielo. Amén. Porque nosotros somos bravos. Dice que a veces cuando se mezclan esas tres razas y se manifiestan, sale el indio por ahí.
Alguien de gloria. ¿Ah? Dijo la muda. Y a veces nosotros somos peligrosos. Alguien de gloria. Y me llegan cosas a esta mente que yo necesito tener dominio propio. Aleluya. Pero mira que Dios nos tiene que meter las manos. A nosotros si nos dejan cocoteamos allá afuera. Le metemos las manos al que sea. Saliendo un culto, bendito. Y que avancen a salir, lo le paso por encima. Y a mí que no me digan nada, que hoy estoy como agua para chocolate. Y hoy que no me cruce, porque hoy sí es verdad que no oré. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Amén. La Biblia nos enseña otra cosa. Si hay, yo desde que empecé yo he atacado esto. Y no me tiembla el pulso de hablar de esto. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que dejar que Dios trate y trabaje. Tenemos que dejar que Dios trabaje con nuestro carácter. Máxime cuando aspiramos a un ministerio. Máximo cuando hay dones, cuando hay talento. Máximo porque a veces lo que construimos aquí con el gloria a Dios y aleluya lo destruimos con nuestro testimonio allá abajo. Pero Dios dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Saúl no retuvo la integridad, no honró a Dios, tampoco honró al hombre de Dios. Saúl comenzó a tomar decisiones que a Dios no le agradaban. Pero si Saúl hubiese retenido lo que él había recibido, la cosa fuese distinta, diferente. Y vale la pena que nosotros aprendamos esto. Porque si Saúl hubiese mantenido su integridad, que es lo que a veces nosotros pasamos por alto. Si Saúl hubiese mantenido íntegro, fiel a Dios, obedeciendo a Dios. Si Dios te dijo: haz esto, haz lo que Dios te envió a hacer, no hagas como Saúl. Dios le dijo: mira, elimínamelos a toditos. Pero de momento vio las vaquitas. Estas están gordas. Oye, pero estas están bien cuidadas. Y de momento el rey, que también tenía que eliminarlo: oye, tú puedes ser pana mío. Tacho, yo me llevo bien contigo, yo te voy a perdonar la vida. Y comenzó Saúl a perdonar. Obviamente hay que estudiar esto a profundidad, porque aquí es donde muchos ateos se reguindan para decir cosas que no conocen. Pero eso lo estudiamos los miércoles. ¿Usted quiere saber esto? Venga los miércoles. A su nombre sea la gloria. Entonces Saúl desobedece. Y cuando Saúl, ¿verdad? Que de momento llega Samuel, Saúl saca pecho: hice todo lo que Dios me dijo. Pero atrás había y entonces, oye cómo es la cosa. Saúl hablaba una cosa, pero se manifestaba otra por allá atrás. Porque a veces el ruido de nuestro carácter va a sonar más que las palabras que salgan por nuestra boca. A su nombre sea la gloria. A veces nuestro testimonio, cuando caminamos, cuando estamos por ahí, habla más que la predicación del domingo. A su nombre. Habla más que los cánticos desde el altar. Habla más. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Él no, yo hice lo que Dios me dijo y allá. Oye, pero yo escucho allí como que unos bramidos y unas cosas. No, fue que Y ahí llegó palabra de Jehová a Samuel. Ya Dios lo tenía todo planchado. La gente dice: Dios es terrible, desechó a Saúl. Primero Saúl desechó a Dios. Cuando Dios decide desechar a alguien, es que ese alguien ya había desechado a Dios. Alaba.
Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado jamás será despreciado por el Dios del cielo. A su nombre sea la gloria. Lo que pasa es que hay gente que se ponen altivos, se ponen, aleluya, se engrandecen y quieren solamente brillar delante de la gente como Saúl. Porque aunque Dios había desechado a Saúl y Samuel le dijo: mira, Dios encontró uno que es mejor que tú. Alaba. A mí me gustan esas palabras, porque a veces nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto, el mejor predicador, el más ungido. Cuando yo cojo el micrófono es que la cosa tiembla allá arriba. Cuando yo cojo el micrófono es que baja la gloria. Y Dios dice: yo encontré uno que es mejor que tú, canta mejor que tú, lo hace mejor que tú. Por eso yo siempre mantengo el estándar de humildad. A su nombre. Porque cuando yo decida, ¿verdad?, que Dios me cuide, Dios levanta a uno mejor que yo, que predique mejor que yo, que lo haga mejor que yo, que enseñe mejor que yo. Y como yo estoy consciente de esto, mantengo el estándar de la humildad, sabiendo que dependo totalmente de Dios. Pero si Saúl hubiese mantenido su integridad, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice: escribe el ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Y qué dice allí? El que tiene la llave de David. Pero si Saúl hubiese mantenido su integridad, allí en Apocalipsis no dijera las llaves de David. Allí en Apocalipsis dijera: el que tiene las llaves de Saúl. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A veces nosotros no vemos o tenemos la vista muy corta de cómo puede afectar nuestra desobediencia, aleluya, a largo plazo. Bendiciones que Dios puede tener para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Y por nosotros estar tomando decisiones a lo loco, estamos obviando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por nosotros estar tomando decisiones sin contar con Dios, decisiones a la ligera, estamos obviando promesas maravillosas. Porque hay promesas incondicionales y hay promesas que tienen condiciones. Aleluya. La iglesia debe de manejar este tema bien. Usted sabe que no todo el 100% de lo que Dios te hable se va a cumplir. Usted debe de manejar esto muy bien. Dios no miente, pero hay palabras que están condicionadas. Aleluya. Yo me estoy metiendo en aguas profundas. Ya mismo nos vamos. Porque cuando Dios le hablaba muchas veces al pueblo, decía: si obedeciesen mi palabra, si guardaran mis mandamientos, yo haré esto contigo. Y por eso es que a Israel muchas veces no se le cumplía la profecía, no se le cumplía la palabra, porque Dios le hablaba de cosas poderosas y ellos entraban en desobediencia. Y allí quedaba nula la palabra del Señor. Y a veces eso pasa con nuestras vidas. No piense que eso solamente pasaba con el pueblo de Israel. Y Dios le dice a Filadelfia: yo conozco tus obras. Yo conozco, yo percibo, yo reconozco, yo sé, yo comprendo. Yo sé tu esfuerzo, yo sé en lo que te ocupa, yo sé tus acciones, yo sé lo que tú haces. Yo conozco tus obras. Nosotros no, ¿verdad? Hay versículos que a mí me gustan. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Dios. No podemos esconderlos nada. Cuando vamos al Salmo 139, allí dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios te conoce más que tu mamá y que tu papá. Dios te conoce más que tu esposo y que tu esposa. Te conoce mejor. Te conoce por nombre, por apellido, por necesidad. Él sabe tu seguro social. Él sabe cuántos pelos te quedan en la cabeza. Escucha, Pocholo se escuchó acá. Vamos al mismo barbero.
La Biblia dice que nuestros cabellos están contados. Pocholo, aunque no se vean, están por ahí escondidos. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como al mediodía. No hay quien se esconda de la presencia del Señor. Por eso usted puede estar por ahí haciendo y deshaciendo, pero cuando llega la noche y te encierras en tu cuarto y hay ese vacío que solamente tiene el diseño de la cruz, te tienes que poner a hablar con el que te creó. Te tienes que poner a hablar con el que te formó. Te tienes que poner a hablar con el que te sopló aliento de vida. Su nombre sea la gloria. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay gente que ni la soportan, ni se esfuerzan para soportarla. No la quieren ni soportar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta. También es para la mujer. Sí, porque como dice varón allí, la mujer dice: eso no es para mí. Alguien de gloria. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8, y termino con este texto bíblico. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué tienes de parte del Señor? Porque lo que tienes hoy, Dios te está diciendo: reténlo. ¿Tienes fe? Retén la fe. Retén la fe. ¿Tienes amor? Retén ese amor. ¿Tienes misericordia? Retén esa misericordia. Estemos puestos de pie. Y para concluir, cito el versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Guardar la palabra no es meterla en la gaveta. Cuando Jesús dice allí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, no es ponerla donde coja polvo. Es guardarla en el corazón. Guardar sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos aquí, para obedecerlos, para ponerlos por obra. Y Él dice: por cuanto has guardado, en el contexto que les dije, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Ves que hay promesas que tienen condiciones? ¿Se están dando cuenta? Porque esto no es para todo el mundo. Para los que guardan la palabra de su paciencia. O sea que Dios ha tenido paciencia con nosotros. A veces nosotros: Señor, dame paciencia. Y Dios dice: yo tengo paciencia contigo, muchacho. Muchacha, si tú sabes la paciencia que yo te he tenido a ti.
Dios tiene su paciencia. Dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Tú quieres que Dios te guarde? En medio de la tribulación, en medio de la crisis. ¿Tú quieres ser guardado por Dios? Guarda su palabra. Tú quieres que Dios te guarde, que te cuide. Tú quieres ser cuidado por el Dios del cielo. Guarda su palabra, guarda su palabra. Obedece. Guárdala, atesórala en el corazón. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La prueba no te va a matar, te va a hacer más fuerte. La prueba no te va a destruir, te va a levantar, te va a catapultar. La prueba te va a llevar el propósito. Yo me voy a revelar en medio de tu prueba. Yo me voy a revelar en medio de tu crisis. Lo que hoy estás viviendo será para testimonio. Vas a hablar de lo que yo voy a hacer en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia. Dame la oportunidad y verás que hago cosas grandes. Si hay alguien en medio nuestro que quiere reconciliar su vida con el Señor, que tal vez llegó de visita, que tal vez alguien lo invitó, aleluya, y dice, yo quiero guardar la palabra, yo quiero retener a Cristo en mi corazón, yo quiero tener esa corona de vida.